nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Atraco en contra de un lugar de venta de comida rápida. Así será renovada la torre delante del Hotel Riu. Ya son 34 las víctimas fatales de la LUT en Colombia. Un policía fue pillado cobrando extorsión a migrantes en México. Esta abuelita argentina es la mejor hincha del albiceleste. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía de Primera Plana. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos que han ocurrido en las últimas horas en Aruba. Uno de ellos, un lamentable atraco en contra de un lugar de venta de comida rápida. Recientemente ocurrieron diferentes hechos en nuestra isla, uno de ellos un asalto en contra de Gio Burger en Tanquiflip, en donde dos hombres, según lo que indicaron, llegaron exigiendo el dinero de la caja. Uno de los delincuentes se quedó afuera esperando que nadie llegara, mientras que el otro ingresó a ese camión a quitarle el dinero del propietario del negocio. Según el vocero del cuerpo policial, el señor Lito de la Clay, confirmó que ellos lograron arrebatarle cerca de 1,000 florines en efectivo. El propietario no pudo observar las características de los sujetos, sin embargo, las cámaras de seguridad en esta área podrían haber registrado el hecho que ocurrió y allí los autores del robo, a quien concederían la unidad policial especializada en ese tipo de delitos, también se encontraría revisando las cámaras de seguridad y los videos para que de esta manera puedan capturar a los delincuentes. En otro hecho, según lo que indicaron durante este fin de semana, un vehículo quedó envuelto totalmente en llamas, casi como pérdida total en el área de Núñez. Allí los bomberos y las autoridades tuvieron que llegar con suma urgencia para poder atender con la situación, apagar las llamas y evitar que este fuego llegara a una vivienda cercana. Cambiando de tema, después de los hechos violentos que nuestra isla ha registrado en los últimos tiempos y que también se ha visto sacudido la parte no solamente criminal, allí el cuerpo policial ha indicado en las últimas horas que están trabajando arduamente para que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir en nuestra isla y volverle a dar seguridad a la comunidad. Después de los lamentables hechos que Aruba ha evidenciado en los últimos días, el alto comisario del Cuerpo Policial de Aruba, el señor Ramón Argen, pueblo de Aruba. Luego de esta conferencia de prensa que fue convocada por el Ministerio Público y el Cuerpo Policial, expresó el compromiso que ellos tienen con la comunidad de Aruba para investigar y resolver este tipo de casos y de esta manera devolverle la seguridad a la comunidad. El alto comisario expresó lo mismo que se informó en la conferencia de prensa, la cual fue desarrollada el domingo, en donde se habría indicado los dos casos de asesinato recientes, uno de ellos del joven de 19 años que tristemente falleció y 4 días después este joven de 31 años. Resulta de suma importancia que la gente entienda el mensaje, por ello hizo su máximo esfuerzo para dar el mensaje en papiamento. Primero, la máxima autoridad policial extendió palabras de condolencia a los familiares de las víctimas y a la comunidad en general que fue afectada por estos tristes casos. Recordemos el 30 de noviembre en Sabaneta, a las 8:10 de la noche, que este joven de 19 años fue ultimado y después, el 3 de diciembre, este fin de semana, en el área turística, a la 1:25, un hombre de 31 años fue asesinado. Ambos casos de homicidio fueron de inmediato ya controlados y allí, según lo que indicaron, utilizaron armas de fuego. Argen indicó que el impacto de estos dos casos es bien grande y que la sensación de seguridad en las personas, sin embargo, allí diferentes colegas han ido desplegando un gran trabajo. También explicaron que para que las autoridades puedan llegar al paradero de diferentes delincuentes, es importante que la comunidad también tome contacto al 11141, que es el cuerpo policial, para ayudar a resolver este tipo de casos. Recientemente el ministro de Turismo Dangui Ouduber y la Oficina también de Turismo de Aruba hicieron el anuncio de la renovación de la torre que está situada delante del Hotel Riu. Es una torre la cual es emblemática, no solamente utilizada por locales, pero también por turistas.
Ayer en la mañana, el ministro de Turismo y Seguridad Pública, Danny Oduber, dio una conferencia de prensa en el área de Palm Beach, en donde el mandatario anunció la renovación de una de las torres y una plataforma que es muy visitada tanto por locales como también por turistas, el cual se encuentra en Palm Beach, así como otros proyectos que tenemos actualmente en Aruba. Este es un proyecto en el marco del embellecimiento y de la mejora del producto Aruba, esto enfocado a la parte turística. En esta oportunidad se va a renovar esta torre que está ubicada delante del Hotel Riu. Es muy visitada por personas locales que les encanta lanzarse desde este lugar, pero también de turistas. El mandatario Oduber recordó que al pueblo en el 2018 esta plataforma fue reparada en coordinación también con ese hotel, que había colocado la mitad de los fondos que eran necesarios. Tristemente, los trabajos que se hicieron para arreglar la torre no duraron mucho tiempo porque la plataforma ya estaba muy expuesta a los efectos del clima. Ante esta situación, el ministro de Turismo junto a Aruba Tourism Authority designaron fondos suficientes para la renovación total de esta plataforma con los materiales suficientes para que puedan tener una vida más útil a largo plazo. Empezamos nuestra ronda internacional con el lamentable hecho que tiene en este momento enlutado a muchas familias en Colombia, con el alud de tierra que ocurrió en Risaralda y que hasta el momento, según lo que han indicado las autoridades, ya son 34 las víctimas fatales. Se están desarrollando diferentes labores de rescate. Las intensas lluvias y las peligrosas condiciones en el terreno frenaron las labores de búsqueda durante la noche. En medio de la incertidumbre y esperando el más crudo panorama, los rescatistas muy temprano retomaron su trabajo, logrando evitar que el bus cayera al vacío, para así facilitar la recuperación de los cuerpos. Estamos haciendo monitoreo y vigilando porque dado que hay personas acá debemos estar muy atentos a que no se presente otro accidente. Sin embargo, las condiciones del tiempo hoy han favorecido. Familiares de las víctimas llegaron a la zona esperando noticias de sus seres queridos, entre ellas la del ayudante del conductor del bus, que tenía 18 años de edad. Este es un sobrinito que iba en el bus y pues desde que nos avisaron a las 6 de la mañana la tragedia, estamos ahí trabajando. Llegaron los organismos de socorro de acá de Pueblo Rico, bomberos, defensa civil, unidad de rescate, todos muy atentos y toda la gente que llegaba, camioneros, jiperos del pueblo. Al lugar de la tragedia acudieron 82 personas que en varios turnos se dividieron las labores de rescate. Con maquinaria pesada lograron despegar las sillas de la carrocería del bus para sacar los cuerpos. No, tristemente tenemos que informar que fueron un total de 34 personas que fallecieron en esta tragedia. Los cuerpos ya se han trasladado al Coliseo del municipio de Pueblo Rico y de allí varios de ellos ya han venido siendo trasladados a medicina legal para la necropsia respectiva y proceder a la entrega de familiares. El rescate de las víctimas de la avalancha terminó con la ayuda de tecnología de última generación y los binomios caninos del ejército. Vean a este policía que fue grabado con un celular extorsionando a algunos migrantes que estaban pasando allí por la frontera. Según lo que se muestra en este video, les cobraba a cada uno $300 para dejarlos pasar. Apúrenle, rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Este año, una buena cantidad de malos agentes de la Policía Nacional Civil han quedado al descubierto, ya que se han visto involucrados en situaciones indebidas. Tal es el caso de este policía, quien se percató que en el interior de un bus viajaban varios migrantes y su primera acción fue pedirle $300 americanos para no capturarlos y expulsarlos del país. Las personas temerosas de la situación no les quedó de otra que dar el dinero. El video fue publicado en distintas redes sociales. Los denunciantes aseguraron que esto fue en un sector de la capital, aunque se desconoce el día y la hora en que ocurrió. Además, no descartan que más agentes estén involucrados, por lo que exigieron a las autoridades que tomen las medidas correspondientes de este caso. La
Las imprudencias por parte de los motociclistas pues son el pan diario de todos los días y según lo que mostraron en estas imágenes, unos motociclistas que cometieron diferentes imprudencias en esta oportunidad lograron atropellar a un ciclista. El hecho ocurrió en Colombia. Observen a este grupo de motociclistas que van a alta velocidad. Fíjense ahora en la imprudencia tan impresionante que comete uno de ellos. Adelanta el camión por la derecha y termina impactando a un ciclista que iba, como debe ser, por la berma. No solo el ciclista termina en el suelo, sino también otros motociclistas. El hecho ocurrió en la vía Bogotá-Villeta, en las famosas rodadas de motociclistas donde se cometen todo tipo de imprudencias. A pesar de lo aparatoso que se ve, las personas no sufrieron lesiones y ante virtud de la ley 2251 del 2022 llegaron a un mutuo acuerdo. Al haber conciliación entre el ciclista y el motociclista ni siquiera hubo comparendo y no es el primer caso. A este ciclista le pasó lo mismo hace un mes. Cuando sentí fue como un golpe desde atrás, yo sentí que volé por los aires, me di cuenta que era un motociclista que me había arrollado por atrás. Él terminó con varias fracturas y no entiende cómo los demás conductores se atreven a invadir la berma. Pues uno sale a entrenar confiado en que por la berma es un lugar seguro. La mayoría de los ciclistas van por la berma, es decir, por este reducido espacio. Si un vehículo intenta invadirlo, es casi una tragedia anunciada. Tal como lo mencionó la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter. El comportamiento de este motociclista es el de un asesino al volante. Solo en esta vía se han impuesto más de 1.200 comparendos a motociclistas imprudentes. Nos vamos ahora para México, en donde un grupo, el cual de mujeres está velando por los derechos específicamente de la mujer, ya fueron delante de las autoridades porque allí están pidiendo la liberación de una joven, la cual tuvo un aborto intempestivo y en este momento se encuentra en prisión porque supuestamente, según las leyes de este país, pues esta mujer atentó contra la vida del menor. A sus 21 años, Aurelia García, una mujer indígena de la comunidad de Xochicalco, municipio de Chilapa de Álvarez, fue encarcelada en 2019 en el penal de Iguala por un presunto homicidio. Ella asegura que se trató de un aborto espontáneo ocurrido en su domicilio. Por ello, desde el reclusorio, pidió ayuda para que se haga justicia por su caso. Al llamado acudieron organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres en Guerrero, quienes descubrieron que la detención de Aurelia violentó sus derechos. Y todavía ella no estaba recuperada, todavía no se sabía absolutamente nada de los hechos, del producto, de nada, y ya estaba siendo detenida, esposada a la cama del hospital. Ya estaba siendo oficialmente detenida por el delito de homicidio. Para las defensoras de Aurelia, el encarcelamiento violó todos sus derechos, pues no tuvo un representante quien tradujera a su lengua materna náhuatl lo que estaba pasando, por lo que afirman nunca supo lo que el juez dictó del caso. Señalaron que desde el 2020 han tenido audiencias con las autoridades y se obtenga libertad de la femenina y junto a Derechos Humanos reúnen las pruebas necesarias. Pero quien tiene que demostrar más allá de toda duda razonable que Aurelia cometió un delito es la Fiscalía, ¿no? Las pruebas que nosotras presentamos nos consideramos que efectivamente abren la duda razonable que se requiere para señalar una sentencia absolutoria para Aurelia, ¿no? Y no solamente abre la duda razonable, deja absolutamente claro que el delito no existió. Cambiando de tema, los enfermos mentales serán trasladados a hospitales de Nueva York, según lo que indicó recientemente el alcalde de esta ciudad. Hay muchas personas que se conocen como personas sin hogar y que también podrían tener este tipo de enfermedades. El informe es de La Voz de América. La medida de esperar a intervenir cuando una persona fuera violenta, posara peligro para sí misma o los demás a consecuencia de problemas mentales cambió en la ciudad de Nueva York. Las nuevas directrices se enfocan en la prevención e incluyen transportar a las personas con signos de problemas mentales a un hospital, aún en contra de su voluntad. Emitimos una nueva directiva para nuestros equipos móviles de crisis del Departamento de Salud y Salud Mental, Departamento de Bomberos, paramédicos y la policía. Esta directiva establece un proceso elaborado para transportar involuntariamente a una persona que experimenta una crisis de salud mental a un hospital. Y aunque al menos 6 organizaciones como Legal Aid Society apoyan la necesidad de proveer ayuda, no están de acuerdo con que la policía esté a cargo de lidiar con el problema. Ya hemos visto en otros instantes donde la policía son los que están respondiendo a situaciones donde hay personas con crisis de salud mental y que muchas veces lo que
ha pasado es que las personas, la policía las ha matado. La crisis de salud mental se ha hecho evidente en las calles de Nueva York y una gran mayoría de personas han sido testigos de individuos con señales de problemas mentales, dando gritos, haciéndose daño o atacando a otros, según reportes policiales. Sí, muchas personas. Acá uno de los países que tiene mayor problemas mentales. Yo a veces lo sufro y tengo que ver a un psiquiatra. Nos vamos ahora al Ecuador porque, como todos sabemos, en muchísimos países ya se alistan para esta temporada de diciembre, no solamente con el comercio, las ofertas, los descuentos, pero también, según lo que han indicado las autoridades sanitarias, hay un alto índice de casos de contagio del COVID-19. Último mes del año y la actividad comercial toma protagonismo. En Guayaquil este fin de semana, cientos de personas acudieron a centros comerciales, a la bahía y a otros sectores a hacer compras, como a esta feria en el mercado Las Exclusas, en el Guasmo, en el sur de la ciudad. Allí decenas de clientes llegaron a buscar la vestimenta para Navidad y fin de año. ¿Qué prenda vino a buscar? Entre el pantalón, un pantalón bastante ancho. Está bonito y variedad bastante, el precio asequible. Pero entre las compras y las ofertas, parece que el uso de la mascarilla quedó relegado. Me olvidé. ¿Y por qué se olvidó? Venía rápido porque ya me cierran aquí. ¿Sabía que los casos de COVID están aumentando? Sí. No traje. No, sí está aumentando bastante, pero lo que pasa es que yo me ahogo. Fredia Veiga, responsable del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Hospital IES Ceibos, señaló que el número de pacientes con sintomatología respiratoria se está incrementando. En hospitalización tuvimos semanas que no teníamos pacientes hospitalizados por COVID, pero en las últimas semanas sí hemos venido a identificar, unos 5 o 10 pacientes diarios con sintomatología sospechosa de COVID que han necesitado su tratamiento de manera ambulatoria. La misma situación se repite en el Hospital Bicentenario, donde el viernes Isaac Martínez acudió con síntomas de COVID-19. Comencé con una simple alergia, pero de ahí se me fue desarrollando dolor de cabeza, dolor al cuerpo, cansancio, dolor en las articulaciones, dolor al pecho. En cambio, a doña Isabel Sánchez le confirmaron sus sospechas. Hicieron la prueba del hisopado y efectivamente salió positivo. COVID. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Mujer fallece mientras se ejercita en el gimnasio. Una joven catarí es la sensación por cómo domina el balón. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca de boa conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Ian is preparing for the shot. And it's a goal. Responsável sim. Vai celebrar com tapa fora. Vida dá bendição. Vai celebrar com tapa fora. Riba vacilar nós dois. Que tapa, ai paranda, danos. Que tapa.
Se não lagadinho e buscava, família na casa guardava. Fim de ano, vida te regalo com banha. Vem vibra e o ende podanha. Feliz dia na de fiesta. Balashi e não se está. Viver responsável. Santa Claus llega a Aruba e bom carga. Net temporada mas do Shirianya com Febreze The Holiday Collection. 4 aroma exquisito para botar the hostess with the mostest. Llena o hogar com aroma ng dushi maneira fresh baked vanilla, cranberry tart o aroma navideño de apple cider e winter spruce. Refresca boca, elimina olor ng desagradável e agrega mais alegria na bodía ng de fiesta com Febreze Holiday Collection. Obtenido en nuevo supermercado preferido. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean estas impactantes imágenes que se han viralizado en las últimas horas de una joven ecuatoriana de 28 años que mientras estaba realizando una rutina de ejercicios, tristemente se desplomó. Advertimos que las imágenes son fuertes. La repentina muerte de una mujer conmocionó a los clientes de un gimnasio ubicado en la ciudad de Santa Rosa, en Ecuador. De acuerdo con los medios, la joven identificada como Betsy Jaramillo falleció mientras se ejercitaba y así lo confirma un video grabado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran cuando esta joven de 28 años se encontraba haciendo squats con una pesa en forma de disco. Luego, por unos segundos se detiene y repentinamente cae al suelo. Otras compañeras que también se encontraban allí intentaron reanimarla, pero ella no respondió. Fue llevada al hospital más cercano. Al parecer ya llegó sin signos vitales. Jaramillo tenía por costumbre ejercitarse y ese día acudió al gimnasio para poner en práctica las rutinas de entrenamiento. Sin embargo, tristemente esta joven falleció. Continuamos con más de esas historias que se han viralizado en las redes sociales y en esta oportunidad como una joven decidió terminarle a su novio enfrente de todas las personas para poder ganar un reto y recibir un supuestamente carro, un Mercedes-Benz. Pues al final, más bien fue una lección para ella. ¿Ustedes se dejarían como pareja por algo material o dinero? ¿Ustedes dejarían a su pareja por algo material o por dinero? Pues esa es la pregunta con la que comienza este video que se ha viralizado y que ha despertado todo tipo de opiniones, pues en él se ve como una joven, luego de pensarlo y hacer algunos malos comentarios, le termina a su pareja y besa a otra persona bajo la promesa de recibir lo que ella creía que iba a ser una camioneta Mercedes-Benz. Sin embargo, el influenciador mexicano, que suele hacer ese tipo de contenidos y también de bromas, buscó hacer reflexionar a la mujer y le entregó un regalo distinto. El creador de contenido le ofrecía a varias parejas el supuesto vehículo con las llaves en las manos y todos se negaron, excepto esta joven que iba con su novio. El reto era terminar con él en ese momento y besar a otra persona, a la que la joven aceptó. Con el apoyo del público presente, a pesar de que su novio se veía muy triste por esa situación y luego de decir, lo siento Víctor, terminamos, yo quiero la Mercedes, la joven da unos pasos hacia atrás, observa desde lejos a su exnovia besando a otra persona, pero después allí recibió un auto de juguete, por lo que inmediatamente comenzó a reclamar. Esta no es la Mercedes, como voy a dejar a mi novio por esto, es una trampa. Lección de vida, no cambien a su novio por algo material. Se le escucha decir al joven que hace esta broma. Ahí está, un aplauso por favor. Aquí está tu Mercedes, como lo prometido. No, yo dije la Mercedes. Pero ¿cómo voy a cambiar esto por mi novio? ¡Mira! Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Post Aruba.
Post Aruba tiene increíbles servicios durante este periodo de entrega con los servicios corporativos. Podemos hacer la entrega de básquet, botellas de vino o cualquier otro regalo que la compañía quiera enviar a sus clientes fieles. Así que ya saben, para más información pueden también ingresar a la página de Facebook de Post Aruba. Sabemos que el Mundial de Fútbol está en pleno swing, pero sin embargo también a las afueras de los estadios hay muchísimas historias que se viralizan, como esta joven de origen danés, la cual domina el balón y ha generado una gran sensación. El Mundial de Qatar 2022 ha hecho que la fiebre del fútbol esté en su máximo apogeo, pues durante casi todo el mes de noviembre y ahora en diciembre, los fanáticos del fútbol han podido disfrutar de muchos partidos de la Copa Mundo. No obstante, también entre los aficionados del deporte hay otros buenos jugadores y uno de ellos es Maja Asghari, pues es nada más y nada menos que una joven danesa que ha ganado fama al mostrar su destreza con la pelota. Esta TikToker, que tiene casi 500,000 seguidores, cuenta y allí alberga alrededor de 14 millones de likes. En su perfil se puede ver todo tipo de videos en donde ella aparece haciendo acrobacias y trucos con el balón. Actualmente viajó hasta Qatar, en donde disfruta de este deporte, pero también demuestra el increíble arte que ella realiza, conocido como el freestyle. Esta joven creadora de contenido, que indica ser musulmana, fue invitada a Qatar debido al talento que tiene con el balón. Después de que Argentina tuviera muchísimos triunfos y todavía se encuentra en los cuartos de final, su hinchada a nivel internacional no deja de festejar. Tanto así que también una abuelita con bandera en mano fue ovacionada por los hinchas. Los hinchas argentinos son los más emocionados por los resultados que ha tenido su equipo. Si bien decenas de personas viajaron hasta Qatar para poder disfrutar de sus partidos de la selección argentina, otros se quedaron en su casa disfrutando de los triunfos del albiceleste. Pues allí esta abuelita también se ha vuelto viral. Este video ha puesto en evidencia el gran nivel de fanatismo que tiene en el país, a punto de que no hace diferencia de edad. Allí en este corto clip subido por un internauta, todo parecía estar normal mientras los hinchas estaban cantando con sus voces al aire, felices cuando ya la selección argentina ganó. Después de un momento a otro, esta tierna abuelita llegó y consiguió con su bandera que todos estos jóvenes llegaran, la abrazaran y no dudaran en dedicarle una barra para celebrar. Y como siempre los dejo con los pormenores de lo que ha sido esta jornada de los octavos de final del Mundial Qatar 2022. En esta oportunidad, por penales, la selección de España le dice adiós al Mundial. El sueño de la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar 2022 ha terminado en los octavos de final. Los hombres de Luis Enrique han caído eliminados en la tanda de penaltis ante Marruecos tras protagonizar un papel muy espeso en un partido en el que en ningún momento han podido crear las ocasiones necesarias para superarlos, que con un 0-0 se fueron a un tiempo complementario. Con 2 paradas de mérito de Carlos Soler y Sergio Busquets en la tanda de penaltis, ha sido el héroe de Marruecos. Con esta derrota, la Roja encadena 3 eliminatorias consecutivas en grandes torneos internacionales, cayendo eliminada por penaltis. Las 2 anteriores fueron en la pasada Eurocopa contra Italia y en los octavos de final del Mundial 2018 contra Rusia. Y es que esa fortuna del 2018 dio la espalda en la misma situación en la tanda de penaltis de octavos de final. Reapareció para castigar una España que mascó la impotencia de un dominio improductivo y la frustración de una falta de pegada ante una Marruecos combativa. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar pendientes de la diferente información. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.